La relación entre ver y saber es más compleja de lo que comúnmente asumimos. Beatriz de Gelder. Nuestro cerebro digiere mucha más información de la que percibimos. Así sucede con los estímulos visuales. La información que nos entra por los ojos la procesan zonas del cerebro consciente, a la vez que otras regiones de nuestro inconsciente. Beatriz de Gelder lleva años investigando en esta área desde Harvard, en Estados Unidos, y Tilburg, en Holanda. En este capítulo de Redes, charla con Punset sobre algunos de sus asombrosos resultados y le muestra la faceta de nuestro sentido de la vista más cercana a la intuición y a las emociones. Y la mirada de Elsa nos ayudará a sacar provecho de nuestra intuición, así como a distinguirla de errores y asociaciones falsas que nos tiende nuestro cerebro. Fíjense en este hombre. Responde a las iniciales TN y tras sus 2 infartos perdió su visión por completo. Sorprendentemente, pese a su invidencia, TN pudo sortear los obstáculos que un equipo de científicos le interpuso en este pasillo, en un experimento que diseñaron para investigar un tipo particular de ceguera. TN no tenía la menor idea, no sabía cuáles eran los obstáculos, pero los esquivó sin tropezar con ninguno de ellos. ¿Cómo lo hizo? Hoy lo averiguaremos con Beatriz de Gelder, la principal investigadora de este y otros trabajos relacionados con lo que los científicos denominan visión ciega o ceguera cortical. Beatriz, llevas trabajando en esto muchísimos años. Hay varias cosas que querríamos saber. En primer lugar, ¿cómo descubriste que algunas personas no podían ver, pero no porque tuvieran problemas en los ojos, los tenían perfectos, sino porque su neocórtex no funcionaba, pues habían sufrido una lesión, un ictus o un daño cerebral? ¿Cómo relacionaste una cosa con la otra? Bueno, debo aclarar que no fui la primera persona en descubrirlo. Lo que hice fue llevar el descubrimiento un paso más allá, por así decirlo. Pero la posibilidad ya se había barajado hacía por lo menos un siglo. Sin embargo, era una corriente minoritaria en el mundo científico que nadie se tomaba muy en serio y sobre la que muchos decían, bueno, quizá. Resultaba casi anecdótica. La investigación sobre la visión ciega no despegó hasta que empezaron a realizarse estudios con monos y ensayos en pacientes humanos a principios de la década de 1970. El trabajo con monos fue muy importante porque permitió avanzar en el tema con métodos que jamás se habrían utilizado en humanos. A los humanos no se les puede extirpar la corteza visual. En cambio, a los monos sí. Puede hacerse con cirugía. Hoy en día incluso pueden usarse métodos menos invasivos. También se estudiaron pacientes, por supuesto. Tras la guerra, algunos pacientes con daños cerebrales muy concretos llegaron a los hospitales. Y expertos con formación neurológica empezaron a trabajar con ellos, con la intención de estudiar los fenómenos clínicos, pero sobre todo, la curiosidad de ver qué podía estar sucediendo con estos pacientes. Beatriz, vamos a ver, ¿cómo podríamos contarle a la gente este hecho aparentemente imposible? Me refiero a vuestro vídeo, en el que vemos a una persona ciega
sorteando todo tipo de obstáculos, la mesa, una silla, paquetes pequeños, uno detrás de otro. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, es importante recalcar, como has hecho antes, que los ojos de este hombre están bien, están perfectos, y que hablamos solamente de estímulos visuales, porque repetimos el experimento con otras condiciones controladas. Por ejemplo, le pedimos que se pusiera auriculares para que no pudiera oír nada. Para que no llegara el sonido. Para que no llegara el sonido, pero eso no cambiaba nada su desempeño, que no dependía de obtener la ubicación de los objetos a través de los sonidos. No dependía de eso. Sin embargo, si le pedíamos que se pusiera gafas oscuras, empezaba a chocarse con todo y ya no podía hacerlo. Así que los ojos deben funcionar. Los ojos deben estar perfectamente intactos. La información visual debe llegar a los ojos. Si no es así, no se logra nada. Por eso es un poco engañoso decir que la persona está ciega. Por desgracia, el término visión ciega lo evoca. Y por supuesto, constituye una paradoja. Ahora mismo prefiero hablar simplemente de daño cortical, de personas que ven pese a sufrir daño cortical. Una mera descripción que no es tan controvertida. En las personas que padecen visión ciega, también llamada ceguera cortical, sus ojos funcionan perfectamente. Su retina capta los estímulos visuales y sus nervios ópticos los transmiten al cerebro sin problema. Pero la corteza visual de su cerebro ha sido dañada a causa de alguna enfermedad, como un ictus, un infarto o una infección grave, y el paciente pierde la visión total o parcialmente. Así, aunque los ojos reciban estímulos, el paciente no percibe la información de manera consciente. Pero de todos modos, el cerebro inconsciente procesa parte de esta información visual a través de otras rutas. Los científicos están estudiando estos circuitos paralelos relacionados con nuestra visión. Beatriz de Gelder ha estudiado una región cerebral implicada en nuestra visión inconsciente. Se trata del tectum oculículo superior, una zona común a otros animales y que en peces y aves constituye la principal área de control de la visión. En cambio, en humanos, muchas de sus funciones están eclipsadas por la corteza visual, la que rige nuestra visión consciente. Pero aún así, esta zona todavía participa en algunas tareas, como por ejemplo, el movimiento de nuestros ojos. De este modo, la información visual sigue otras rutas al margen de nuestro cerebro consciente. Esto explica en parte que alguien con ceguera cortical pueda sortear sin saberlo una serie de obstáculos o responder a la expresión facial de alegría o de tristeza de otra persona. Profesora, hay algo en esta historia que me sorprende. Y es que vuelves a plantear el tema del inconsciente. Es decir, el córtex visual no funciona bien y en lugar de tener acceso a la parte consciente del cerebro, cosa que obviamente no podemos hacer porque no está funcionando, entra en juego el inconsciente. Si comparamos un cerebro humano con otro tipo de cerebro, siempre lo comparamos con el de los monos, por supuesto por su similitud. Sabemos que además de la ruta visual, que depende del córtex visual, hay otras rutas visuales distintas. Nadie duda que esas rutas estén ahí. En la investigación con animales, todos lo aceptan sin problemas, pero las mismas rutas existen en el cerebro humano. Ahora bien, en el cerebro humano, es como si no quisiéramos detenernos a estudiar para qué sirven. Simplemente ignoramos un hecho científico constatado, que dichas rutas existen. Y seguimos concentrándonos en la ruta principal, que por supuesto es la más reciente. La más reciente y multifuncional, etc. Todos estaremos de acuerdo en eso, pero las otras también existen. ¿Y cuál es la relación con la amígdala? En este vídeo concreto no hemos utilizado ni puesto a prueba las habilidades con estímulos emocionales.
por lo que no hay nada estrictamente relacionado con la amígdala. En cambio, otras veces sí que lo experimentamos, por ejemplo, mostrando objetos que dan miedo o cosas que generan emociones normalmente al andar y viendo si eso cambia las cosas. Intentamos usar entornos de realidad virtual, etc. Hemos demostrado en 3 pacientes que aunque digan que no son conscientes de ver nada, siguen reaccionando a la emoción de los objetos que los rodean. Por ejemplo, en el caso de caras o de expresiones corporales. Eso es. Y eso sí que requiere la colaboración entre el sistema visual y la amígdala. Y funciona perfectamente en estas personas también. Esto lo habéis intentado en el sentido de que, por ejemplo, supongamos que tenemos a alguien que sonríe de felicidad, ¿verdad? Y otra persona con un rostro muy triste al lado. Resulta que tanto si los pacientes los ven como si no, siguen reaccionando. Actuarán y reaccionarán a la tristeza o a la sonrisa o al miedo del rostro que vean. Es increíble, ¿no? Si les preguntamos, ¿veis o no veis un rostro en la pantalla que tenéis delante? Nos dirán, yo no veo nada. Sin embargo, cuando les colocamos pequeños electrodos en los músculos del rostro, constatamos que reaccionan perfectamente al rostro ajeno. Ante una cara temible, reaccionan. Podemos medir la diferencia entre la potencia eléctrica de los músculos que normalmente crean esa expresión. Beatriz, hay algo que me gustaría saber o sobre lo que me gustaría ahondar. Y es lo siguiente, cuando vemos algo sin saber que lo vemos, ¿de acuerdo? ¿Podrías darme un ejemplo con personas normales de lo que estoy pensando? Sí, me gustaría hablar un poco de ello, porque para conseguir una perspectiva general de la investigación, es muy importante que no nos limitemos a estos pacientes tan peculiares y poco frecuentes, sino que entendamos el sistema visual no consciente realizando experimentos con personas cuyo sistema neurológico sea normal y esté intacto, como nosotros. Y tenemos unas cuantas técnicas para eso que no dejan de mejorar. Cada vez son más potentes. Realmente esperamos poder demostrar que el sistema que no se basa en el córtex visual es totalmente funcional en los seres humanos normales. Para ello, podemos utilizar técnicas de enmascaramiento, etc. Por ejemplo, podemos mostrar muy rápidamente una expresión facial. Y cuando digo rápido, me refiero a menos de 15 milisegundos. O un cuerpo. Una expresión corporal de enfado la captarás en 12 milisegundos. Pero si te pregunto, ¿había un cuerpo ahí o no? Me dirás, ahí no había nada. Sin embargo, yo podré mostrarte con medidas independientes que has reparado completamente en que una persona enfadada te miraba. Es increíble. En una línea de trabajo en la que también participo y que tiene que ver con el lenguaje corporal, esto está clarísimo. Constatamos que el cerebro reacciona a las señales del lenguaje corporal en cuestión de milisegundos. Es decir, antes de darnos cuenta de que hemos visto algo, antes de ser conscientes de haberlo visto, el cerebro ya ha reaccionado. ¿Al cuerpo? Al cuerpo de la otra persona, sí. Muy rápidamente. Sin duda, ahí se esconde mucha información. Evidentemente, también hay mucha información en el rostro. Hay tantísima información ahí, y el ser humano invierte tanto en los intercambios verbales que todos observamos los rostros con detenimiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, sabemos que el sistema visual también funciona muy bien en la periferia. Es decir, si me pides que mire ahí, seguiré pudiendo ver todo lo que sucede alrededor de ese foco de atención. Y eso se escapa de nuestra conciencia. Científicos como John Barr, Greg Gigerenzer o John Dylan Haynes nos han enseñado en otros capítulos de Redes que la intuición y el inconsciente son tan válidos como la razón. Aunque no lo creamos, nuestro inconsciente también influye en nuestra toma de decisiones y influye en el momento de valorar cuanto nos rodea. Y lo hace incluso antes que nuestro cerebro consciente
que nuestra razón. Los trabajos de Beatriz de Gelder también avanzan en esta línea y así nos lo muestra en este programa. Nuestro cerebro utiliza y procesa mucha más información visual de la que somos conscientes. Y buena parte de esta información que escapa a nuestro razonamiento pasa además por los centros del cerebro que rigen nuestras emociones. Es increíble porque lo que afirmas es que ver no es lo mismo que saber que ves. Nos dices que la relación entre ver y saber que estamos viendo algo es mucho más complicado de lo que se suele creer. Sí, en cierto modo así es. De hecho, estoy de acuerdo con lo que dices y casi se podría decir que las personas solamente quieren saber lo que quieren saber. Por lo menos muchas veces es así. En ocasiones no vemos lo que tenemos delante de las narices porque no queremos saberlo. Así que la noción de saber se utiliza aquí en un sentido muy limitado. Hay otro montón de cosas sobre las que no queremos saber nada, por así decirlo. O sea, podríamos incluir aquí lo que vemos al instante, o imaginamos, o lo estamos inventando. Sin duda. Sin duda. Todos los aspectos de lo que podríamos llamar intuición. Eso es. Cuando hay que contraponer el conocimiento a la intuición, y nos han educado para que no confiemos en las intuiciones, porque las consideramos efímeras y engañosas, poco fiables, cambiantes. Las impresiones rápidas y todo ese tipo de cosas deben filtrarse a través del raciocinio y, por supuesto, llegado a ese punto, desaparecen de nuestra percepción consciente. O sea que es fantástico pensar que realmente lo sabemos. Somos funcionales, vamos por el mundo con poco, sin usar todo el espectro de recursos tal vez inconscientes, tal vez irreales. Pero probablemente sí que los usemos, por lo menos en parte. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello. ¿Y qué hay del futuro? El futuro médico. Es un tema muy importante, pero del que se derivan dos aspectos. El primero es, ¿qué podemos hacer por los pacientes que sufren daños cerebrales? El segundo es, ¿qué podemos hacer para la vida cotidiana de las personas? Creo que puedo hablar de ambas cosas. Para los pacientes es muy interesante porque uno de nuestros pacientes es un hombre muy culto. Y resulta que tiene problemas para aceptar que ve cosas de las que no es consciente. Por eso lo desestima como si no fuera importante. No deja de decir, no veo nada, no me digas que me fíe de la intuición porque no veo nada. Queda patente que el control racional limita sus posibilidades. Intentamos decirle, sí que puedes, ten confianza, hazlo. En su día a día, cuando nadie lo mira, sí que lo hace. Se mueve en la cocina de su casa, según me cuenta su mujer, y puede hasta agarrar objetos, etc. Un colega mío en Aberdeen está entrenando sistemáticamente a estos pacientes, trabajando para que confíen en estas habilidades suyas que no acaban de comprender, sus habilidades visuales. Por otro lado, en el caso de personas normales neurológicamente hablando, creo que es muy importante que nos replanteemos la importancia que tiene la intuición en la vida de las personas. Porque como consecuencia de nuestra cultura occidental y de nuestra educación, tenemos tendencia a desestimar la intuición. Cuando las cosas se ponen serias, ya no confiamos más en ella. Creemos que hay que conseguir pruebas sólidas y ese tipo de cosas. Hoy ganaremos. Estoy seguro de que hoy ganaremos. Hey, sabía que eras tú. Esto tiene mala pinta. Me cambio de carril. Seguro que este va mejor. La intuición forma parte de nuestras vidas, aunque a veces la descartamos porque creemos que es un truco de la imaginación o una casualidad. ¿Pero existe de verdad?
Vamos a verlo. La visión humana parece sencilla. Los ojos reciben imágenes que el cerebro procesa. Pero en realidad tenemos dos circuitos visuales, uno consciente y el otro inconsciente. Y por ello vemos más de lo que creemos. Absorbemos y acumulamos información visual que no penetra en nuestra mente consciente. Nuestros cerebros reaccionan con ansiedad ante imágenes de caras que expresan miedo, aunque sean tan rápidas que no somos conscientes de que las vemos. Y es que la amígdala, el centro emocional del cerebro, reacciona a imágenes que solo vemos durante 33 milisegundos, un tiempo demasiado corto para que nuestra mente consciente pueda registrarlas. Pero dependemos tanto de nuestro sentido de la vista que no estamos acostumbrados a utilizar nuestro circuito visual intuitivo. ¿Cómo funciona la intuición, sutil y callada, frente a la lógica aplastante que suele determinar nuestras decisiones conscientes? Imagina que quieres elegir a alguien para que te aconseje. ¿De quién te fiarías más? ¿De la lógica o de la intuición? Deberías escogerme a mí. Soy fría, lo tengo todo calculado y no me dejo llevar. No como ella, porque es algo muy difícil. Bueno, a mí lo que me gusta es... Aquí tengo unos datos que lo corroboran. Puedes leerlos y comprobar que soy una persona muy lógica. Tengo unos recuerdos que me definen. Mira, no la escuches. Seguro que todo lo que te dice es muy arriesgado. ¿No te das cuenta? Claro que a veces nos puede parecer intuición lo que simplemente es un prejuicio o un error de la mente. ¿Por qué? Porque estamos programados para la vida en la sabana africana y no para el mundo urbanizado e industrializado donde vivimos la mayoría. Nuestras mentes funcionan con lo que podría describirse como un sistema operativo que tiene 100.000 años de antigüedad. El resultado, nuestro equipamiento intelectual tiene fallos porque para sobrevivir tiene que tomar decisiones rápidas y atajos. Por ejemplo, hagamos esta prueba para verlo. Contesta estas preguntas sin pararte a pensar. ¿En qué continente está Kenia? ¿Cuáles son los dos colores de un tablero de ajedrez? Di el nombre de cualquier animal. África. 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 Pues que ni idea, ni idea. Blanco y negro. Blanco y negro. Blanco y negro. El leopardo. Una cebra. El hombre. Un koala. Un león. Más o menos el 50% de las personas habrán contestado la tercera pregunta con un animal africano. Y un 20% dirá el animal cebra. Pero ¿qué pasaría si hubiéramos preguntado directamente por un animal sin hacer las dos preguntas anteriores? Vampiro. Ay, no, perdona. Ciervo. Pues que solo un 1% aproximadamente habría dicho cebra. Entonces, ¿cómo puedo saber si estoy siendo intuitivo o si me está engañando el cerebro? La intuición suele manifestarse con emociones y sensaciones físicas. Los centros emocionales del cerebro y los nervios alrededor del estómago llevan más tiempo evolucionando que el lenguaje. Así que si estás dudando para tomar una decisión, piensa en las alternativas con calma y fíjate en qué impacto tienen en tu cuerpo. Si estás tenso o incómodo, podría darte una pista importante. Y ahora veamos cómo podemos entrenar nuestros pensamientos intuitivos para ayudarnos a tomar decisiones y resolver problemas. Imagina un semáforo. La luz roja es no y la luz verde es sí. Ahora hazte preguntas sencillas que puedas contestar con un sí o un no. Imagínate el color del semáforo. Me llamo Elsa. Me gusta el chocolate. Vivo en Nueva York. Cuando te hayas hecho muchas preguntas fáciles y tu cerebro está entrenado,
puedes hacerte una pregunta de la que no sepas la respuesta. Por ejemplo, ¿cómo me sentiré en este nuevo trabajo, con esta persona, en esta nueva casa? Inconscientemente te vendrá un color a la cabeza. La señal del semáforo te dice lo que piensa la intuición. No es magia, es inteligencia emocional. Me gustaría saber si viviré más años que mi abuela.